trataba de leerlo y meditar, porque de ahí se pueden sacar muchos mensajes. A ver qué era el mensaje que yo tenía que traer a la iglesia, para mi vida, para la vida de la membresía. Y sentí en mi corazón colocarle este tema: Dios escucha nuestro clamor. Es un texto del libro de Deuteronomio, capítulo 26, del 1 al 3. Empezamos con el primer momento. Dice que cuando el pueblo estaba afligido, Dios escuchó el clamor de esa aflicción de ese pueblo. Dios estuvo allí, su mano poderosa estuvo con ellos. ¿Por qué el Señor siempre tiene la mano sobre su clamor? ¿Y dónde está esa palabra que verdaderamente es una promesa del Señor? Vamos al libro de Salmos, Salmos 91, capítulo 15. Perdón, Salmos 91, versículo 15. Y otra persona me busca Romanos 10:13. Salmos 91, versículo 15. ¿Quién lo tiene? Le invocará y yo le responderé, con él estaré en la lucha, lo libraré y le glorificaré. Amén. Romanos 10:13. Es la palabra de bendición. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Siempre que vamos a invocar, que hay un clamor, el Señor siempre nos va a dar una respuesta. Pero cuando nos dirigimos a Él, cuando se lo pedimos a Él, hay un acontecimiento muy especial. Y parte de una persona que vivía en Babilonia. Esa persona fue creciendo al lado de la idolatría y creciendo y creciendo. Y aprendió muchos conocimientos sobre la idolatría. Conocía todo lo que era la idolatría. Su familia tenía ese negocio. Pero él fue dándose cuenta de que a pesar de que era un buen negocio, el pueblo fue adhiriéndose a esa costumbre, pero ahí no había tal verdad. Cuando ellos se trasladaron a Ur de Caldea, ese señor llamado Abraham tuvo una crisis. No porque no tenía esposa, ni porque no tenía dinero. Lo tenía todo, pero en su corazón estaba vacío. Tenía una mujer muy hermosa, que lo comprendía y él también la amaba. Tenía una familia muy buena, tenía muy excelentes recursos, pero en su interior había un vacío, un tremendo vacío. Y que ese vacío cada vez era más notorio y él lo podía detectar. Y sentía ese vacío que nada de este mundo lo podía llenar. Ni su mujer, ni la riqueza, ni su familia. Llenaban una parte, pero dentro de su ser había un gran vacío, una gran soledad. Pero ese vacío y esa soledad le estaba indicando a él que había o existía algo que no pertenecía a este mundo, que estaba fuera de este mundo, que le podía solucionar las cosas. Lo que él necesitaba no estaba en este mundo. Él se dio cuenta que lo que él necesitaba no existía en este mundo. Necesitaba algo más fuerte, llenar su vida. Y muchas veces nos encontramos así, que tenemos todo, pero en nuestro silencio nos falta algo para completarnos.
Nos falta algo en nuestro interior. Puedes tener una familia muy linda, unos hijos, un trabajo, pero cuando estás solo, tú sientes que te falta algo, que necesitas de algo. Y eso lo da Dios. Ese señor entendió que en un momento de desesperación, que veía que ese sentir, esa soledad, no lo podía llenar nadie, él hizo un grito, aclamó a Dios, buscó la presencia de Dios, porque él no lo conocía. Él no conocía a Dios y necesitaba de algo o alguien que lo dirigiera hacia la búsqueda de Dios. Él, cuando clamó, lo hizo con toda su fuerza. Lo hizo con mucha fuerza. Vamos a prestar un poco de atención a la prédica, porque estamos bajo la presencia del Señor. Entonces, hermanos, en su crisis, él comenzó a entender de que tenía que ir a un lugar. Y ese lugar se llamaba Canaán, una tierra. Él tenía que desplazarse de un lugar, ir con su familia a otro lugar que supuestamente en esa tierra había leche y miel. Y que tenía allí muchos enemigos con quien luchar. Pero lo esencial, lo espiritual no era que iba a un lugar, sino que iba al fondo de su corazón. Iba a pelear su propia batalla contra su egoísmo, su soledad y todas aquellas cosas que iba descubriendo en su vida espiritual. Era meterse adentro, que se reflejaba en una búsqueda afuera. Era encontrarse dentro de su vida con el Señor. Y él entendió que empezando esta travesía, este descubrimiento, donde Dios le indicó, era optar en lo más profundo de su ser, para tener contacto con el Señor. Genéticamente, hay personas que nacen para el mal, como hay personas que nacen para el bien. Es una genética. Abraham tenía esa genética. Había despertado para la idolatría, pero despertó hacia el Señor. A Abraham se le reconoce como el primer hebreo. ¿Qué significa el primer hebreo? El primer hebreo es el que da el salto, el que cruza la barrera, porque intuye de que hay algo que no existe en este mundo, pero que es real y que yo tengo que tener contacto. Eso se llama hebreo, el que da el salto, el que tiene el contacto con el mundo espiritual. Cuando él clama, de una vez comienza a tener contacto con el mundo espiritual. El mundo espiritual se le abre. Ya esa genética está en él. Esa presencia está en él y se transfiere a nosotros. Ya él pudo ver una realidad que no pertenece a este mundo, que está por encima de nuestros sentidos sensoriales, de los ojos, de la vista, está por encima de él. Y que yo tengo que abrir mi espiritualidad para sentirlo. Y él lo pudo ver. Cuando él tuvo contacto con esas cosas, se dio cuenta de que sus prácticas anteriores, es decir, cuando una persona comienza a practicar la lógica de la maldad, se da cuenta de que efectivamente, practicando el mal, obtiene poder. Echando mentiras, obtiene poder. Matando y robando, obtiene mucha riqueza. Y es el aprendizaje que esa persona hace. Y va aprendiendo así. Y va asimilando que si se vuelve corrupto, si echa mentira y mata y se roba a los demás, va adquiriendo poder y fama. Porque esa manera fue la que él aprendió. Porque nadie le enseñó otra forma. Y esa persona ha despertado para el mal.
Pero hay otras personas que han despertado para el bien. Pero para despertar para el bien se requiere una experiencia y entender de que hay unos principios de vida que te van dirigiendo hacia la prosperidad. Y parte de los principios de vida comienza en tu corazón, comienza en tu vida, comienza en tu interior. Desde allí tienes que partir los principios para darte cuenta de que a pesar de que hay una lógica social corrupta, pero hay unos principios de vida que se cumplen y son mejores. Porque aquellos que practican los principios corruptos a largo plazo tienen una muerte, tanto muerte espiritual como muerte física. Por aquellos que practicamos los principios de vida, somos personas que vamos de prosperidad en prosperidad y somos salvados. Y somos salvos por el Señor. Amén. Y tenemos ahí grandes abundancias. Todas las promesas del Señor están dadas para nosotros. Abraham pudo entender de que en su vida pasada había practicado ciertos principios, pero que estos nuevos principios, él fue sintiendo un gozo espiritual, que lo estaban llevando a una mejor prosperidad, cambiando su estilo de vida, que esa riqueza que venía, producto de la batalla, eran riquezas del mundo. Y esa batalla era su egoísmo. Esos enemigos que estaban allá en Canaán tenían que ver con su interior, sus dificultades. Y él las fue derribando, sanando su vida, purificando su vida, tratando con su vida, apartando todo lo malo, todos los pensamientos negativos, todo eso lo fue entregando. El Señor fue purificando su vida, porque él entendió los principios de vida. Y eso es lo importante. Cuando entendemos los principios de vida, nuestra vida va a ir haciendo. El libro dice, en Deuteronomio, que cuando entres a la tierra que Dios te da, porque el Señor le estaba indicando o le indicó a Abraham que fuera a esa tierra, él tenía que entrar. En el clamor muchas veces se abre ese entrar, pero la palabra dice que no solo es con entrar, sino con poseerla y habitarla. Vamos al Salmo 91, versículo 1. En el Salmo 91, versículo 1, el Señor nos revela, hay algo importante. El que habita, esa no es la tierra, el que habita allí. El que habita, por eso el libro de Deuteronomio está diciendo que el que entra en la tierra de Jehová, que te da por herencia, y tome posesión de ella, y la habitares, y habitas allí. Si tú habitas en esa tierra, no solamente es entrar a escuchar el clamor y que Dios te da la respuesta, porque mucha gente se queda allí, es simplemente la respuesta, el auxilio y ya, se apagó. No, el Señor está indicando que hay que tomar posesión de esa tierra, de esa apertura espiritual que se abre. Y no solamente esa apertura espiritual que se abre, sino entrar allí y habitar. Porque estás dando un salto de tu vida pasada a una vida espiritual. Ahí tienes que quedarte, habitar. Habitar en ese terreno espiritual. Cuando estás en ese terreno espiritual, dice la palabra que acabamos de leer, que tienes que ir y llevar las primicias. Estamos hablando de una situación que tienes que ya estar en la tierra, habitar en esa tierra, porque esa tierra dice que ahí está alguien el Altísimo. En esa tierra está el Altísimo que te protege, que cubre. Tú estás allí habitando en una relación mutua, permanente, de oración, de buscando siempre el rostro de Dios. Y esa cobertura te protege porque tú estás en una realidad espiritual por encima de esta realidad física, secular. Y estos principios que están allí no son los principios que tú te movías antes, son otros principios que te van a llevar a una prosperidad, tanto física como espiritualmente.
Y dice la palabra que en esa primicia tienes que llevar los frutos. Y lo llevarás a un lugar donde Dios te va a indicar que lo lleves. Y lo vas a entregar a un sacerdote en una canasta. Y allí dirás algo. Cuando la persona entra a la realidad espiritual y se da cuenta que aplicando unos principios de vida obtiene unos resultados, dice, esto da resultados. Es que esto es real. No es que eso es virtual o que alguien, sino tu propia experiencia te hace entender de que allí, en esa experiencia tuya personal de la aplicación de los principios de vida espirituales, tú obtienes respuestas de vida. Pero tienes que estar allí. ¿Qué vas a hacer allí? Dice que vas a llevar los frutos de esa primicia y lo vas a entregar al sacerdote en una casa, al lugar que Dios te va a indicar. Estamos hablando de cosas espirituales. El maestro y el discípulo no lo escoge la persona, lo escoge Dios. Yo me puedo encontrar con una persona y ese puede ser mi maestro, pero él no lo sabe, yo puedo ser su discípulo, pero Dios nos unió. Pero de pronto esa persona comienza a interesarse en mí y a guiarme. Y yo comienzo a ver que lo que él me está diciendo es real, que sirve a mi vida. Entonces ahí se configura un maestro espiritual, porque está guiando, está llevando una luz a mi vida. Y yo comienzo a ser como un discípulo, a entender de que verdaderamente lo que él está diciendo es real. Cuando llegas al sacerdote, quiere decir que vas a llegar donde una persona que Dios tiene preparada para ti, para que tú le expliques a él lo que se está pasando. Y él te va a indicar que eso que está pasando es así, porque él ya tiene la experiencia. Entonces, como tú entras a la tierra, comienzas a aplicar los primeros principios, y esos principios te dan resultados a tu vida. Tú comienzas a hacer esos frutos, esos resultados a tu vida, producto de la aplicación de tus principios, lo llevas al sacerdote, y a él vas a hacer una declaración pública. Delante del sacerdote le vas a comentar tu vida pasada, tu presente y lo que te toca hacer ahora en adelante. Cuando allí, frente al sacerdote, tú vas a comenzar a explicarle tu vida pasada. ¿Cómo eras tú en tu vida pasada? Ese relato que ahí se menciona. ¿Cómo eras tú en tu vida pasada? ¿Dónde estabas en tu vida pasada? ¿Cuáles eran tus esclavitudes? ¿Cuáles eran tus pecados? ¿De dónde vienes? Es estar frente al sacerdote y decirle, yo quiero hacer una declaración pública. Antes de entrar a esta tierra, antes de conocer de Dios, yo era esto. Era esto. Era esto. Era esto. Era esto. Practicaba esto. Hice tal cosa. Hice tal cosa. Y fui aprendiendo la maldad. Y fui aprendiendo, robaba, hacía tantas cosas. Pero una vez clamé a Dios. Y Dios me escuchó. Y desde ese día yo comencé a entender de que Dios puede guiar mi vida y me ha guiado desde ese momento en que yo me abrí a Él. Y transformó mi vida. Desde ahí comenzó mi vida. Ese es el relato que le vas a comentar al sacerdote. Como testimonio, como tu primicia, de que los principios espirituales han transformado tu vida. Que ha partido de tu interior. Desde allí comienzas a sentir de que de verdad Dios te ama. Que Dios te sacó y que ibas a hacer caminos equivocados, a muerte, que muchas veces Dios impidió tantas cosas. Y Dios provocó que tú gritaras en un momento de tu vida. Porque ya no podías más. Porque sabías que te estabas hundiendo, pero no sabías cómo controlar eso en tu vida. Y Dios allí se abrió y se reveló a ti. Y tú seguiste caminando y avanzando más en esa relación. Y dice la palabra que habitaste en ella. ¿Qué consecuencia positiva tiene el vivir bajo el Altísimo? Estar en esa tierra, habitar, poseerla y habitar en ella. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las primicias? Vamos al libro de Salmos, del 10 al 14, Salmos 91, del 10 al 14. Tú vas a entender
de que cuando te entregaste al Señor, todo el Señor, todo lo que el Señor estuvo allí protegiéndote. No te sobrevive la mano, nada por nada ni por nada. Pues a tus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todo tu camino. En las manos te llevarán para que tus dedos no pierden en tierra. Sobre el león y la picará, hollará al cachorro del león y al dragón. Por cuando en mí ha puesto tu amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Estamos hablando de una persona que ha entrado a la tierra, que habita la tierra. Y se dio cuenta que cuando aplica los principios hay una protección de Dios. Él pudo abrirse su mente, como aquel que se despierta para el mal, que cuando roba tiene más plata, se le desprendió otra cosa. Se le desprendió que cuando practica el bien, se abre. Él siente una protección de Dios, del Altísimo, que mora alrededor de él y lo protege. Y él comienza a caminar y eso lo sigue. Y todo lo que se levante en contra de él, no lo tocará. Porque él está bajo la cobertura del Altísimo. No sobrevendrá mal sobre él. Sigue el relato. Que cuando hay un agradecimiento allí frente a ese sacerdote, él se arrodilla, llora y dice: gracias, Señor. Gracias, Señor, y lo adora. Porque fue una de las primeras cosas que hizo Abraham cuando tuvo la experiencia de levantar un altar. Un altar para agradecerle al Señor y entregar sus primicias. Le digo gracias. Él se arrodilla y siente que verdaderamente el poder de Dios está sobre él. Es una realidad que se desprende de los cielos a tu vida y tú tienes contacto con la presencia de Dios, que te guiará por siempre. Y tú allí comienzas a decirle: gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, te fijaste en mí, que no era nadie. Y hoy te revelas a mí, a un pecador, que no soy nadie. Y hoy me llamas y me abrazas. ¿Cuán privilegio tengo yo hoy de conocer tu nombre? De conocerte, porque muchos no te conocen. Es un privilegio. Y dice la palabra en el 21, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así, tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Todo lo que te llegue cuando estés en la presencia de Dios es porque Dios te lo envía. No interesa los conceptos de bueno y malo. Lo que interesa es que esa persona que Dios te puso circunstancias es para que tú te desarrolles más. Yo pongo un caso, a mí me llegó un primo, tiene dificultades. No me gusta hablar mucho de las cosas, pero lo traigo como ejemplo. Y yo en un momento, pero ¿qué le pasa? Muchachos, no, pues entendí que Dios es el que coloca las cosas alrededor de uno. Le coloca al levita, al extraño, al extranjero que tú no conoces, pero para que tú compartas la bendición. Porque tú, dice la palabra, que esas personas van a llegar a ti, y van a saciar. Se van a saciar con tu presencia. Porque ellos van a ver que ahí en ti hay algo grande. Ellos van a comer, van a estar en tu presencia porque tú eres una persona justa. Y entonces yo comencé a entender a mi primo y yo tengo que ayudarlo. Si Dios los colocó en mi camino, Dios no coloca a las personas así, o los encuentra así por así, lo coloca con un sentido. Lo coloca porque alguno de los dos es el maestro y el otro es el discípulo. Y uno de los dos es el sacerdote y el otro tiene que ayudar al otro.
En este caso me tocó ayudarlo a mí. De pronto él más tarde será mi maestro, ¿verdad? O el sacerdote, que yo tenga que comunicarle algo a él. Pero entonces nos ayudamos. Yo comparto muchas cosas con él. Y tengo muchas cosas de organizar, ¿sí?, algo en su vida y direccionar lo que busque en Dios. Todo lo que te llega a tu vida, estando en la tierra, es para que tú allí te desbordes en haciendo el bien, no importa a quién, sino lo que te llegue. Porque es Dios allí ayudándote a crecer. Si te llevó a alguien necesitado, comparte. Si te llevó a una circunstancia, busca de Dios, mira qué es lo que hace, para que Dios te desarrolle la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia, producto del conflicto. Todo lo que te llegue es para que Dios quiere hacerte desarrollar, hacerte crecer en sabiduría, entendimiento, para que tus sentidos se abran, porque tú comienzas a vivir bajo la presencia del Altísimo. Continúa, ya no va a ser primicia, sino el diezmo. Dice la palabra que el diezmo se hace cada 3 años, pero cada año uno tiene que guardarlo en el Antiguo Testamento y entregarlo. La 10ª parte, no de tus ingresos salariales. Estuve consultando mucho con él y orando, y es sobre lo que Dios te da. Así sea el trabajo, así que algo te llegó, todo, así sean bienes materiales, tú después tienes que configurarlo a un valor y entregar la 10ª parte. ¿Por qué tienes que entregar la 10ª parte? Porque es que la tierra es de Dios. Y te está dando el 90% de la tierra. Y simplemente te está pidiendo el 10% de la tierra. Porque en esa tierra fluye leche y miel. Todo lo que llega a tu vida es porque Dios te lo da. Por lo tanto, tú simplemente vas a entregar la 10ª parte. No del salario, sino de todo lo que el Señor te dé y te llegue a tu vida. Guardarás la 10ª parte porque le pertenece al Señor. Y esto es algo que es obligatorio. Es de obligación. Y desde ahí están muchas bendiciones. Muchos pueblos no han sido bendecidos porque no le han entregado lo que a Dios le pertenece. El diezmo tiene que ver en un concepto hebreo que se llama el Mesías. En la 10 Sefirot, los 10 mandamientos. Tú cumples los 10 mandamientos, esos son los diezmos. Tú cumples lo del amor, tú cumples. Y en ese cumplir, tú pagas tus impuestos. Tú tienes que pagar tus impuestos a nivel secular. No puedes dejar de pagar un impuesto, porque si tienes que pagar un impuesto, te multan, o te meten preso, o te llaman la atención, a ver, te tienen que pagar. Tienes que también diezmarle al levita, al extranjero, a lo que llega a tu vida, darle con amor. Pero tienes que también darle al templo, donde el Señor constituyó. ¿Por qué el Señor constituyó ese lugar? Porque en ese lugar es donde se va a difundir el mensaje del Señor. Ese dinero es de Dios y es para su obra, para la extensión de su palabra. Y para las personas que allí estén, vivan porque se ha entregado a las cosas del Señor. El levita en ese tiempo era la persona como el maestro, como el que enseñaba a los niños a escribir, iba a las casas y las personas le pagaban. Porque él se entrenó, fue para eso, no tuvo tierra, dedicó toda su vida a esa enseñanza. Y ahí aprendió de las cosas de Dios. Va a las casas, enseña, va a la sinagoga, enseña, y las personas le reconocen ese labor porque no tienen tierra. Al extranjero y a la viuda. Pero más de eso, el diezmo tiene que ver también con un desprendimiento. Desprenderte de algo que te cuesta. Y cuando tú sientes que no te puedes desprender es porque el Señor te quiere expandir, te quiere ayudar a crecer más. Porque tú tienes allí un obstáculo que te impide, pero tú
concepciones, por tus pensamientos, pues el Señor quiere ahí quitarte eso para bendecirte y ensancharte. Y eso lo hace el Señor. Cuando eso comienza a pasar, entonces tú comienzas a desarrollar unas cualidades de Dios que se llaman justicia, misericordia, generosidad y benignidad. Estando en la tierra, desarrolla esas cualidades. Ya no solamente es darle al levita, a la viuda, sino defender sus derechos. Y la iglesia está llamada a pronunciarse frente a los abusos en contra de la mujer, en contra de los niños, en contra de los ancianos. Allí a pronunciarse, porque Cristo lo dijo, no hay que tener el miedo al cuerpo, sino que cada vez que yo vea algo injusto con mi hermano, yo tengo que levantarme y decirle: usted que está practicando el mal, usted no debe hacer eso porque eso está mal hecho. Y lo voy a denunciar, porque la ley dice eso y él tiene derecho a esas cosas. Dios quiere que allí es un acto de amor, de defender los derechos de los demás. Y Dios quiere que nos pronunciemos como se pronunció Jesús. Que nos pronunciemos. Hoy en día la iglesia, todas las iglesias están silenciadas. Nos hemos dedicado a hacer obras sociales, pero no nos hemos dedicado a pronunciarnos contra la corrupción, contra la quitada de tierra de la gente, contra los abusos, los ancianos, contra todo. Eso nos ha pronunciado la iglesia, porque quiere miedo. Dios quiere que también ese acto de amor, quien pierde la vida por un acto de amor de justicia, pierde lo ganado. Porque es un acto genuino, es un acto de entregar mi vida por los derechos de otros. También el Señor allí quiere que desarrollemos unas cualidades, y esa es la misericordia. Así como Dios se fijó en ti, que fuiste una persona que nadie daba ni 5 centavos por ti, que allí tú eres un pecador, que eres un corrupto, que practicaba, que todo el mundo te odiaba. Dios se fijó en ti y te amaba. Por lo tanto, tú estás llamado que cada vez que tú odias a alguien es cuando más tienes que amar. Porque tú también tienes que aplicar la misericordia que recibiste en esa persona. De misericordia recibiste y de misericordia tienes que dar. La benignidad. Compartir. Dios nos manda a compartir, porque el concepto de los principios espirituales está en dar desbordadamente. Entre más tú te derroches en dar. Es un principio espiritual, tú más de, que más te preocupes por los demás, ya no piensas en ti, sino en los demás, como hacía Jesucristo. Jesucristo se iba por un lugar a otro. Yo a veces veo al hermano Humberto que se va para allá, y digo, este tipo tiene algo de espiritual, algo de Dios, porque está ahí un mover y se lanza. Así hacía Jesús, iba por un lugar, dejaba de comer, buscaba, porque ese era el sentir. Porque le preocupaba a los demás, no él. Porque ya no vive él, vive Cristo en él. Se desborda la persona. ¿Y cuántos de nosotros, me incluyo yo y me incluye mucho, estamos estancados? No nos lanzamos afuera. No nos preocupamos, simplemente nos preocupamos por la esposa, por el papá, por el primo, de ahí para afuera, de ahí para adelante nadie. Hacemos una casita, de ahí los que están ahí es lo que me voy a preocupar, por lo demás, a ver que cada quien que se salga como que pueda. Pero Cristo no era así. Cristo, en un llamado que hizo su madre un momento, mi familia es todo esto que cada que haga es la voluntad. Y de eso yo me preocupo. Así tenemos que desarrollar las cualidades. La generosidad. A veces no hay que ser tan blandengue. A veces hay que hablar fuerte, pero con verdad. Que toque, que haga llorar, pero con verdad. Jesús hizo en el templo. Sacó todo el mundo, pero fue con verdad. Y fue fuerte y duro. A veces usted tiene que hablar duro, pero con fuerza y con verdad. Y pararse en la raya, en su opinión. Porque usted está hablando ahí fuerte. Porque hay que hablar fuerte.
Hay que pronunciarse fuerte, pero no con mentiras, sino que todo lo que usted diga, todos los argumentos que usted lance sean verdaderos, para que el enemigo allí no lo coge y lo señale que está diciendo mentiras o tiene argumentos falsos. Dios quiere, en ese momento, que tú y yo comencemos a desarrollar los principios espirituales para poder ser bendecidos. Y esos principios espirituales están con el darle a Dios, darle al prójimo y darle a la vida, defender los derechos de los demás. Eso es lo que Dios quiere para que todo sea fructificado. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a orarle.